Buenas noches, bienvenidos a Sinopsis Radio. Mi nombre es Ale y el día de hoy les hablaré del caso de Junko Furuka, la adolescente que sufrió 44 días en agonía, una tortura y un dolor inimaginable. Así que pónganse cómodos que estamos por comenzar. Transcurría el año de 1988. En Tokio, comenzaba a formarse una historia que aún resuena en Japón, especialmente entre los adolescentes. Junko Furuta fue una adolescente japonesa que se convirtió en víctima de uno de los crímenes más brutales y espeluznantes de la historia. Su historia ha conmovido a todo el mundo y se ha convertido en un trágico ejemplo de la violencia extrema y el sufrimiento humano. Hija de una familia de trabajadores japoneses, su humilde origen no le impidió sobresalir en las diversas actividades que realizaba. Era una estudiante destacada y tenía un amplio número de amistades entre sus vecinos y compañeras de colegio. Sin embargo, no con sus compañeros. Muchos de ellos guardaban resentimiento hacia ella, ya que era una chica sencilla que no participaba de algunas de las diversiones que ellos acostumbraban. No quería relacionarse íntimamente con ninguno de ellos, incluso no tenía novio, no consumía alcohol o alguna droga, y no asistía a los sitios de diversión que ellos frecuentaban. Uno de sus compañeros era Miyano Hiroshi, de 18 años, quien sentía una fuerte atracción no correspondida por Junko. Hiroshi era un joven miembro del bajo nivel de la Yakuza, la temible mafia japonesa. Nadie se metía con él, ni en el colegio, ni fuera de él, pues era algo violento. Hiroshi disfrutaba de ser miembro de la Yakuza. Esto le dejaba cometer actos de violencia colectiva, secuestro y abusos. Hiroshi, acompañado de Minato Naguharu, de 18 años, Yo Agura y Watanabe Koyoshi, de 17 años, se acercaron a Junko y le dijeron que necesitaba hablar con ella en privado. Junko se movió por la ciudad en su bicicleta y un día, de camino a casa, saliendo de su trabajo, Hiroshi la observó y le ordenó a Nabuharu golpear la bici y huir. Hiroshi y los otros dos estudiantes amenazaron a Junko y la subieron a un automóvil, llevándola a casa de sus padres de Minato Nabuharu. Para evitar una investigación policial por la desaparición de la chica, Hiroshi obligó a Junko a llamar a sus padres y fingir que había huido de casa, que se había ido con un amigo y que no corría peligro. Esa llamada y la enorme influencia de la familia Miyano impidió resolver el crimen y salvar a la joven. Cuando los padres de Nabuharu se encontraban en casa, Junko tendría que fingir que era la novia de este, una farsa que apenas se sometería a algunos días. Junko tendría que hacer de ahora en adelante lo que Hiroshi le ordenara. Lo primero que hicieron fue darle una golpiza, como castigo por no haber aceptado acompañarlos las veces que la habían invitado. Posteriormente, la desnudaron, le tomaron fotografías y abusaron de ella por turnos. Los días comenzaron a transcurrir y Nabuharu ya ni siquiera fingía que Junko era su novia, ya no le importaba. Ella intentó escapar en varias ocasiones y le pidió ayuda a los padres de su secuestrador más de una vez, pero ellos no hicieron nada por temor a las amenazas de Hiroshi, quien presumía de poder utilizar sus contactos en la mafia para matar a cualquiera que tratara de intervenir. Los captores de Junko Furuta fueron más allá de lo que la mente humana puede entender. Durante los 44 días que estuvo secuestrada, la torturaron de forma sistemática y con una crueldad que resulta difícil de imaginar. Además de los golpes, todos los días era abusada sexualmente por uno o más de sus captores. Hiroshi, el líder de esta bandita, comenzó a llevar a otros miembros de bajo nivel de la mafia. A Junko, durante el tiempo que duró su secuestro, fue obligada a tener relaciones en más de 500 ocasiones con más de 100 hombres. Algo completamente horrible, en donde ella no podía escapar de esto. Era obligada
a permanecer la mayor parte del tiempo desnuda. Tenía que masturbarse delante de sus captores o de los hombres que ellos llevaban, ofreciéndoles un espectáculo mientras bebían cerveza. No les bastaba con tenerla ahí y abusar de ella. Querían mofarse de lo que ella estaba pasando. Además de los maltratos recurrentes de esta banda, el grupo ofrecía a los miembros de la mafia presenciar violencia, maltrato y abuso a cambio de dinero. Incluso llegaron a prostituirla varias veces. En una ocasión, fue abusada por 12 hombres en el mismo día. 12 hombres que no hicieron nada viendo que una persona estaba secuestrada en contra de su voluntad y lo obligaban a esta bajeza. Junko fue sometida a una amplia gama de torturas físicas y psicológicas, diseñadas para causarle el mayor sufrimiento posible, ensañándose con ella de formas aberrantes. Casi no le daban de comer y estaba completamente desnutrida y deshidratada. Cuando ella pedía comida y agua, la obligaban a comerse cucarachas vivas y a beber su propia orina. Las golpizas ocurrían a cada momento, todos los días, y los 4 solían orinar encima de ella. La golpeaban con palos de golf, la amarraron de pies y manos, la pusieron boca arriba y le arrojaron pesas en el estómago. La colgaron del techo y usaron su cuerpo como saco de boxeo. Le azotaron la cara contra el piso de cemento. Le rompieron todos los huesos de una de sus manos a pisotones. Le metieron por horas en un congelador. Le quemaron los párpados con cera caliente. Le clavaron docenas de agujas de coser en los pechos. Hiroshi y sus amigos le introducían toda clase de objetos en la vagina y en el ano. A lo largo que duró su cautiverio, fue torturada todos los días de formas horribles. Le introdujeron en sus partes íntimas tijeras, botellas, barras de hierro, pinchos para pollo rostizado, causándole un desgarramiento. E incluso fueron capaces de introducir una lámpara caliente. Esto provocó que el foco se rompiera. No entiendo cómo ellos fueron capaces de pensar este tipo de torturas hacia ella. Cómo la mente de unas personas pueden llegar a tanto. Pueden llegar a pensar en torturar, agredir y a utilizar a una persona así. Un día en que Junko intentó llamar a la policía, fue sorprendida. Le quemaron la vagina con cigarros. También le quemaron el clítoris con un encendedor. Otro día quiso escapar. Al ser sorprendida, tomaron unos alicates y le amputaron el pezón izquierdo. En una ocasión, le introdujeron un fuego pirotécnico en el ano, encendiéndole y causándole quemaduras horribles. Todo el tiempo que Junko estuvo secuestrada, los 4 fueron capaces de documentar las horribles y aberrantes torturas que le aplicaban mediante una cámara fotográfica. Querían documentar todo el daño que le hacían a esta mujer. Estas imágenes servirían como prueba durante el juicio. El estado físico de Junko estaba tan mal que los jóvenes perdieron interés sexual en ella. Según las declaraciones de uno de los secuestradores, tiempo después, sus lesiones eran tan graves que le llevaba más de 1 hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. No podía respirar por la nariz porque se la habían roto en uno de los golpes que le dieron. Cuando llevaba más de 35 días, estaba tan desnutrida, llena de heridas y lesiones en su cuerpo,
que ya no podía dominar sus esfínteres ni mantenerse en pie. 35 días. 35 días en los que esta mujer sufrió las peores torturas. La verdad no entiendo cómo duró tanto, cómo su cuerpo le dio este poder de soportar todo esto. Cada vez que se orinaba era severamente castigada. Su desesperación llegó a tanto que cuando sus captores se negaron a dejarla ir, ella les suplicó que por favor la mataran. Ya ni siquiera quería estar ahí, era obvio. Ella quería morir. Si no podía ser libre o nunca volvería a ser sus padres, esperaba que al menos las torturas pararan y que ellos siguieran con sus vidas. Ellos nunca hicieron caso y siguieron las torturas. Para ellos era la mejor diversión. Podían sacar sus más bajos instintos, ya que nadie se atrevería a detenerlos. El 4 de enero de 1989 la obligaron a jugar Mahjong, un juego de tablero parecido al solitario, donde el objetivo es eliminar piezas, diciéndole que si lograba ganar, la dejarían en libertad, con la supuesta promesa de que obtendría su libertad. Aceptó, ganando la partida. Pero esto no detuvo a los 4. Se enfurecieron, la golpearon salvajemente con una pesa de hierro, le quemaron los ojos con una vela encendida, pero esto no fue suficiente. Después le rociaron todo el cuerpo con combustible para encendedores y le prendieron fuego. El cuerpo de Junko ardió durante 2 horas. 2 horas en las que sus gritos de dolor y sufrimiento eran terribles. Donde los papás de la persona que la tenían secuestrada no hicieron nada, porque era imposible que no escucharan los gritos de ayuda de Junko. Los 4 solamente se limitaron a reírse de ella. Se le quemaron totalmente los ojos y quedó completamente desfigurada. Cuando el fuego finalmente se consumió, los 4 se pusieron a beber cerveza mientras observaban lo que quedaba de la chica, aún convulsionándose en el suelo. Su agonía duró 2 horas más, mientras ellos solo jugaban al Mahjong y bebían cerveza. Fueron tan desgraciados y le gritaban burlonamente que no exagerara, que no era para tanto. O sea, en su mente, ellos creían que todo lo que le estaban haciendo no era malo. No logro entender qué era lo que pasaba por sus mentes para que ellos no se dieran cuenta del sufrimiento de esta mujer. Ese día murió Junko Furuta a causa de un shock. Cuando se dieron cuenta de que estaba muerta, tomaron su cadáver, lo metieron en un contenedor de metal, lo llenaron de cemento. Los agresores volvieron a sus vidas como si nada hubiera pasado. Pasaron 3 meses hasta que el cuerpo fue encontrado en las afueras de Kioto. Le hicieron una autopsia al cuerpo, demostrando todas las señales de torturas a las que ella había sido sometida. Hubo un informante que estaba en la yakuza. Estaba infiltrado. Avisó a la policía quiénes eran los autores del crimen. Supongo que empezaron a hablar de esto porque creyeron que nunca iban a caer en prisión, que se saldrían con la suya. La familia de Junko fue notificada de inmediato. Cuando su madre se enteró, cayó desmayada. Al recuperar la conciencia, quedó totalmente destrozada.
Los 4 jóvenes fueron arrestados, puestos a disposición judicial y enjuiciados. Pero la legislación japonesa prohibía publicar las identidades de los agresores juveniles. Esto quiere decir que hayas hecho lo que hayas hecho, mientras seas menor de edad, nadie se va a enterar de quién eres. En Japón, la mayoría de edad es hasta los 20 años. Sin embargo, los periodistas de la revista Shuhan Bushun descubrieron sus identidades y las publicaron. Declararon que dada la gravedad del delito, los derechos humanos no son necesarios para las bestias, publicando así los nombres de los 4. Los medios realizaron una cobertura amarillista del hecho, enfocándose en la vida de Junko y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra los delincuentes juveniles, ya que estaban forzados a que ellos deberían de ser tratados como adultos. Pero lamentablemente esto no sucedió. Los 4 acusados fueron condenados por secuestro y por provocar heridas que producen la muerte. No fueron acusados de asesinato. El juicio de los 4 fue uno de los más largos y metódicos de toda la historia en Japón. Los acusados, todos menores de edad, fueron juzgados en un tribunal de menores en noviembre de 1989. Durante el juicio se revelaron los detalles más escalofriantes y devastadores del caso, incluyendo las confesiones de los propios agresores. A pesar de esto, los acusados negaron haber participado en la mayoría de los actos de tortura y abuso sexual. El tribunal condenó a Hiroshi, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Según informes, la madre de Miyano envió a los padres de Junko 50 millones de yenes, unos $425,000. Miyano apeló su sentencia, pero el juez Ryuji Yanase del Tribunal Superior de Tokio le sumó 3 años de prisión adicionales. La sentencia era de 20 años ya. Es la segunda sentencia más alta posible después de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato. En el 2004 intentó solicitar su libertad condicional por buena conducta, pero le fue denegada debido a que había ocurrido un incidente. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue nuevamente sentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryoyu Yanase. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Nobuharu no fueron acusados. Los padres de Junko estaban consternados por las sentencias recibidas a los asesinos de su hija, por lo cual pusieron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, ganando y obteniendo 50 millones de yenes. Kobayashi Watanabe, que originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su libertad, se casó con una mujer rumana. Por su participación, Yo Ogura permaneció 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999, teniendo también 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que negó completamente su papel en el secuestro, abuso y tortura de Junko. En julio del 2004, fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono, un conocido con quien parecía que la novia de este tendría un amorío. Yo rastreó a Isono, lo golpeó y después lo metió en el maletero de su coche. Lo llevó a Dashi, el bar de su madre.
donde presuntamente lo golpeó durante 4 horas. En ese tiempo, Ogura amenazó con matar al hombre, diciéndole que ya había matado y que sabía cómo salirse con la suya. A los días, fue arrestado y condenado a 7 años de prisión por la agresión. Desde el 2011 ha permanecido libre y la madre fue a destrozar la tumba de Junko, afirmando, gritando, diciendo que ella había arruinado la vida de su hijo. Los 4 fueron liberados poco tiempo después, dado que eran menores de edad. Actualmente los 4 se encuentran libres. Todos cambiaron sus nombres y se establecieron en otra parte de Japón. En general, se consideraba que la sentencia era demasiado leve para ellos. Sin embargo, las 4 personas estaban protegidas por disposición especial y aplicadas a los de 18 años o menos. Si hubiera tenido un par de años más, o la ley japonesa los hubiera tratado completamente como se merecían, que era tratarlos como adultos, Hiroshi Miyano sin duda habría recibido la pena de muerte por ahorcamiento. Los otros 3 probablemente habrían sido sentenciados a cadena perpetua. Lo horrible del caso ha llamado la atención de varios medios y se han hecho desde películas hasta cómics. Pero lamentablemente la versión más fiel a lo que realmente ocurrió es un documental hecho poco después de la primera sentencia en 1989 y se puede encontrar solamente en japonés. Si les gustó el contenido, denle pulgar arriba, suscríbanse y denle a la campanita para recibir las notificaciones de las próximas emisiones. Mi nombre es Ale, adiós.